buenos días para Irene Guerra, para usted, Omar, y por supuesto para el gran periodista Álvaro Uranes. Gracias, Enrique. Muy bueno. Bueno, ¿cómo están viviendo en Juntos por el Cambio y en los distintos referentes que tiene la sociedad política que se encamina hacia una elección palo a palo con el oficialismo? Nosotros estamos con mucha prudencia porque todavía no hemos ganado nada, pero con mucha esperanza y con mucha expectativa porque tenemos las últimas mediciones donde cada vez a lo largo y a lo ancho de la República Argentina el vehículo que va a desalojar a este populismo kirchnerista que en Tucumán lo encarna nada menos que Juan Mansur con Osvaldo Jaldo van a ser desalojados del poder en Tucumán. Y a mí me gustaría, si me permite, hacer tres reflexiones. La primera es derribar una mentira que es la que han tratado de imponernos en la conferencia de prensa ayer Mansur con Jaldo, queriendo mostrar un renunciamiento histórico de Mansur. No es verdad que hay un renunciamiento histórico de Mansur. Lo que hay es una Corte Suprema de Justicia de la Nación que derribó una corrupción explícita de la Corte Tucumana encabezada por Leiva que dictó una sentencia que le daba la perpetuidad a Jaldo y a Mansur. Es decir, Álvaro, no hay ningún renunciamiento histórico, hay el ejercicio de una acción interpuesta en la Corte por Germán Alfaro que muchos no creían, pero gracias al tesón, a la pasión, y a la visión estratégica, hoy podemos decir que corre una brisa republicana, no solo en Tucumán, vea lo que pasó en San Juan. Es la primera reflexión que yo quiero hacer en esta entrevista, ¿no? Bien, ¿y la segunda? La segunda es que ellos hablan de que al volverse una cuestión abstracta no habría caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque ya no es candidato Mansur. Entonces se ha removido la pretensión que tenía Juntos por el Cambio, en especial Alfaro. No está Mansur, ponemos a Acevedo y por lo tanto sigue el cronograma electoral. Esta es la segunda mentira. ¿Por qué? Porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue habiendo caso porque esta cuestión excede largamente el interés de Mansur y Jaldo, excede al interés individual de estas dos personas para abarcar el interés general, el interés de la comunidad. Porque yo le pregunto a usted, Omar, o a usted, Álvaro, ¿qué pasa si mañana aparece otro Mansur y resulta que se apoya, que tiene de sostén en defensa la sentencia de Leiva, Rodríguez Campos y Estofán y dicen, bueno, como la Corte Federal en el 2023 nunca nulificó esta sentencia, sigue en pie y alguien puede hacer lo mismo en el futuro? Es decir, que hay latente un peligro que la Corte Federal, como base al precedente en Zamora, en Santiago del Estero, que hizo la misma maniobra de Mansur de renunciar, la Corte siguió con el caso. Es decir, que hay muchas probabilidades que la causa siga para que mañana no exista ningún Mansur. Perdón, si sucede esto, ¿qué pasa con el llamado a elecciones si se da para junio? Hoy está habilitado el gobierno provincial de llamar a elecciones ya sea el 4 o el 11 de junio, Álvaro. No. Hay una cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué depende que se llame elecciones? A ver, aprovechando la experiencia judicial, ¿de qué depende que las elecciones sean convocadas para el 4 o el 11 de junio? Germán Alfaro hizo un movimiento en pinza. Primero, impugna la candidatura de Mansur porque no podía perpetuarse en el poder. Esto claramente se ha logrado y Juntos por el Cambio, a través de esta acción interpuesta por Germán Alfaro, ha dejado inerte, completamente desahuciado a Mansur por mejor acto que le haga en la plaza. Lo segundo es que la pinza que se va a activar, ni bien
la justicia, la Junta Electoral, que es un órgano sublegal, que depende, que no puede tomar determinaciones por sí solo, reciba la orden del poder político para hacer la elección el 4 de junio, el 21 de junio, automáticamente se activa la segunda pinza, es decir, el segundo escrito interpuesto por Germán Alfaro, que dice que hay que respetar los plazos de la Constitución que son expresos y sostienen que las elecciones deben hacerse en línea y simultáneamente con la nación, pero si hay razones fundadas podrán como máximo anticiparse 60 días. Esto nos lleva a agosto. De modo que si hacen esta opción, si recurren a esta opción, que como todo lo que hacen es ilógico, irrazonable, bueno, es muy probable que tengan otro golpe escandaloso por parte de la Corte, que los va a volver a poner en caja con la Constitución de la provincia. No sé qué opina mi estimado amigo Álvaro, si coincide con mi análisis, ¿no? Sí, yo creo exactamente lo mismo. Es decir, las constituciones están hechas para fijar límite al poder. Vos fíjate que la constitución de Tucumán, Omar, lo que hacía desde 1990 a 2006 es decir, che, votamos 4 meses antes. Después viene el alperovichismo, es decir, reformar esa constitución y dice, che, 4 meses es mucho. Bueno, lo bajamos a 2, lo bajaron a 2, pero sigue habiendo una constitución que te dice, mínimamente, vos llamás a comicio, pero lo tenés que hacer dentro de los 60 días previos al cambio de autoridades en Tucumán. Ahora, en Tucumán, no existe ningún plazo electoral en la Constitución, ni ningún plazo electoral en ninguna ley, Omar. Con lo cual, por supuesto que es una exageración, es un paroxismo, pero en rigor, Omar, lo real es que el gobierno podría convocar a que en diciembre votemos a las autoridades para el ciclo 2027-2031 y no habría ningún impedimento que dijese que no están avalados para ello. Perdón, para que se haga el llamado a elecciones, la Corte debe fallar en el otro pedido pendiente, que es la objeción sobre la anticipación de las elecciones, porque eso todavía no ha tenido algún posicionamiento de parte de la Corte Suprema. Claro, porque todavía no hay caso. Ahora, cuando haya caso, es decir, cuando se configure el hecho fáctico que active el estudio de la Corte... Pero si ya la Corte en su momento llamó a elecciones para el 14 de mayo y no hubo un movimiento del trámite en la Corte Suprema. Lo que pasa, Omar, es que, a ver, la cuestión de adelantar las elecciones, sí, ¿o no? ¿Está resuelta? No. No. ¿Pero hay elecciones? No. Es decir, cuando la Corte... Cuando Alfaro plantea sí, que no es constitucional anticipar los comicios, sí, pide como cautelar que se suspendan los comicios. sí. Cuando pide que no sea candidato Mansur, como cautelar pide la suspensión de los comicios. Bueno, esa cautelar, igual a esta, está funcionando, está activa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como hay que convocar a elecciones otra vez, el gobierno puede decir, bueno, vamos a votar en agosto. Y el gobernador es el que convoca, ¿no es así? Sí, claro. Bien, el gobernador está esperando que haya el fallo de fondo de parte de la Corte Suprema para hacer el anuncio oficial de convocar. Si usted me permite, la Corte lo que hace es primero decir, este señor Mansur no puede ser candidato. Bien. Bien. Ahora, cuando esto se reactive y digan, fijamos con un nuevo candidato que sí puede serlo, como el señor Miguel Acevedo. Miguel Acevedo, bueno, ahí entra a operar o se torna operativa esta segunda acción. ¿Por qué? Porque ya con una fórmula que constitucionalmente puede hacerlo, ellos violan otros artículos de la Constitución y es ahí donde puede haber una segunda cautelar. O sea que todo esto que están haciendo ellos tiene un sentido político. Ellos quieren alejarse lo más que puedan del Titanic que se llama el gobierno de Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate. Para eso están tan desesperados, porque cada día el Titanic se hunde más. Ya ve lo que es la inflación, ya ve lo que está diciendo Massa, ya ve que no han podido traer dólares de Brasil, ya ve que la detracción en los bolsillos de los tucumanos, culpa de la inflación, cada vez es más brutal. Es decir, que nosotros tenemos muchas expectativas que vamos a ganar, y vamos a ganar bien Tucumán, pese a la nulidad estructural de una junta electoral que está compuesta por 3 personas que responden a ello. ¿Hay algún cuestionamiento legal sobre la Junta? Lo estamos pensando. Yo rescato, Omar, respecto a lo que comentaba el doctor Pedicone, hay una pregunta incontestada en el móvil de Mariana Romero. Mariana Romero a los diferentes funcionarios que son candidatos les pregunta, ¿por qué el apuro? Exacto. ¿No? ¿Por qué no mejor? Les preguntó acá en vivo hace un Carolina minuto. Vargas Iñace, sí, ¿por Sí, qué no pero- en agosto directamente? Claro, a la ministra le preguntó también a otros, a exfuncionarios que son candidatos, y dijo, che, ¿por qué no mejor esperar? Le pregunta Mariano Romero a agosto, ¿no? Que era el plazo establecido originalmente en los artículos 43, inciso 6 y en el artículo 100, y las respuestas han sido esquiva. El peronismo está preparado para ir a la urna en cualquier momento, queremos votar cuanto antes, lo proscribieron al gobernador Juan Mansur, pero la respuesta, lo que pasa es que no hay ninguna respuesta políticamente correcta a la pregunta ¿por qué Así hay es. tanto apuro en votar ya y no votar? No hay respuesta correcta a la pregunta correcta. Claro, pues vos fíjate además una cuestión, Omar, ¿cuál ha sido, y que en términos de realidad, digamos, es concreto, cuál es la principal queja del oficialismo? Se ha gastado mucho dinero ya en la campaña, ¿no? Con lo cual, que nos posterguen los comicios implica incrementar ese gasto. Todos gastaron dinero. Bueno, el oficialismo a través de diferentes referentes ha manifestado esto, están ampliando el gasto electoral. En la Constitución provincial, Omar, todavía sobrevive una cláusula que dice que vos podés unificar las elecciones provinciales con las elecciones nacionales. Esa unificación, en primer lugar, ya pasa a ser controlada por la Justicia Electoral Nacional. Es decir, el coste sobre la nación. Claro. Exactamente, Muy bien. ¿no? Economía, ¿no? Entonces, digamos, al final, preocupa, digamos, ahorrar en términos electorales, porque si preocupa ahorrar en términos electorales, la Constitución te está dando la solución y está vigente ese artículo. ¿Puedo agregar algo? Sí. Ayer leía con razón que partidos de la oposición decían, ¿quién nos va a cubrir los gastos irrogados todo este tiempo? Y decían la provincia. Yo creo que tiene razón el planteo, pero no sobre la provincia. Los que tienen que pagar de su propio bolsillo, de su propio peculio, son los ineptos, irresponsables de Mansur, Jaldo y los 3 vocales, Leiva, Rodríguez del Campo y Estofán. Porque ellos no controlaron algo que era notoriamente inconstitucional. Por eso que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha quedado de una manera de corrupción tan expuesta que debieran renunciar o que en el futuro van a ser causales de juicio político, y si nosotros somos gobierno vamos a tener la fuerza para sacarlo, porque sin justicia, como decía Juan Pablo II, no hay verdad, y sin verdad no podemos vivir. Fuerte esto. Si llegan, juicio político. Es que yo le pregunto a ustedes dónde se ha visto que haya una corte donde, o los ministerios fiscales, tanto de defensa como el ministerio fiscal, encabezado por personas que tienen 3 o algo más de promedio, como Leiva o como Washington Navarro Dávila, o hombres como Estofán, que nunca lo vimos en ningún congreso, en ningún doctorado, en ninguna maestría. Eso no puede subsistir, pero hay una corrupción explícita que merece juicio político. La Corte Nacional está diciendo, ustedes hicieron una barbaridad con esto, y espere que venga el fondo del fallo, que finalmente yo creo en términos personales como jurista que va a pasar.
Enrique Pedicone, muchas gracias por la visita, Enrique. ¿Puedo decir algo más? Sí, con mucho gusto, sí. Yo creo que hoy quiero darle un mensaje de esperanza a la gente, ¿no? Porque la gente está extraviada en el horizonte de expectativa. Yo creo que hay un clamor de la gente, que todos los que estafaron a la Argentina, los que estafaron a Tucumán, los que nos están robando la familia, los que nos están expulsando los hijos para que se vayan afuera, los que nos están enfermando a miembros de la familia por depresión y otras enfermedades que se producen por esas angustias, que tengan fe que viene otros vientos de cambio. Y ese clamor lo vamos a hacer realidad desde Juntos por el Cambio. Y también quiero decir algo que es justo que lo diga. Muchas veces a mí me preguntaron, Pedicone, ¿por qué estás con Alfaro? Bueno, acá ha quedado demostrado la visión, el tesón, la pasión y la inteligencia estratégica y las tácticas operacionales de ese hombre. Porque sabe que necesitamos, Omar, mucho, lo voy a decir con un lenguaje nada académico, bastante ramplón, pero lo quiero decir, Álvaro, necesitamos cojones y ovarios en esta época que viene porque no nos van a dejar gobernar. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias, Omar, como siempre. Muchas gracias,